Nos vamos ya, don Diego Cini, Sí. sin perder más tiempo, nos vamos para la zona de Ituzaingó, en realidad nos vamos para la represa de Yacyretá. Allí está una de las directoras de esta entidad binacional de Yacyretá. Hablamos de la ex senadora nacional Ana Almirón, cumpliendo tareas hace ya un tiempo allí en la represa de Yacyretá, en la administración de lo que es este ente binacional. Pero en esta oportunidad vamos a la convocamos por una cuestión no tan grata, tiene que ver con el padecimiento, las necesidades, los padeceres, las vivencias de más de 200 personas, 200 comprovincianos y comprovincianas allí en la localidad de Ituzaingó, paradójicamente la localidad natal de nuestro gobernador y que tiene por intendente a su hermano menor, que sufrió las inclemencias del mal tiempo este fin de semana y hubo un vacío. La información que manejamos es que hubo un vacío por parte de... Estamos en vivo, estamos haciendo radio. Hubo un vacío por parte de la contención de la provincia y del municipio, y allí, sin embargo, el ente binacional de Yacyretá estuvo asistiendo a las familias que se autoevacuaron a consecuencia del agua. Ana Almirón, ¿qué tal? Buen día, te saludamos aquí desde Radio La Mega en Corrientes Capital, desde nuestro programa La Hora Señalada. Mis compañeros, Diego Cini por un lado, Walter Barberán por el otro, y quien te habla, Jacinto. ¿Cómo estás? Buen día. Jacinto, buenos días para vos, para quienes te acompañan y toda la audiencia que los está escuchando. Ana, fue así como relaté. Primero contextualizanos, por favor. ¿Fue tan fuerte el temporal allí en la localidad de Ituzaingó, en la zona? Sí, y sigue siendo, te comento, Jacinto. La verdad es ¿Continúa? que más de... Continúa y ya hay pronóstico para esta semana también bastante complejo para la localidad de Ituzaingó. Bueno, también hoy a la mañana vi algunas imágenes de la localidad de Virasoro también con fuertes inclemencias, ¿no? Creo que son las localidades más afectadas de nuestra provincia de Corrientes, pero bueno, circunscribiéndonos a Ituzaingó, que es la localidad en donde está sentado nuestro Yacyretá. La verdad es que desde el día sábado nosotros venimos recibiendo mensajes, llamados de muchos compañeros, compañeras que fueron recibiendo el pedido de auxilio de los vecinos, ¿no? Particularmente tiene que ver con vecinos que no están pudiendo salir de sus casas, tienen los barrios, las calles abnegadas y nos pedían asistencia en principio en mercadería porque no pueden salir de sus casas. Todavía no tenían el agua dentro de sus viviendas, las que ya tenían, entiendo que sí, eso el municipio trasladó a 50 familias al albergue municipal, pero el resto de las familias no tenían asistencia dentro de sus casas, de sus viviendas, alrededor de 7, 8 barrios, entre ellos el barrio Jardín, el barrio San Isidro, el barrio Itatí, en Batará. La verdad es que de cada uno de esos vieron familias, y ahí te voy a corregir, no eran 200 comprovincianos, eran 237 familias. Hay que multiplicarles por cada grupo familiar, ¿no?, que necesitaban la asistencia porque muchos trabajadores monotributistas, trabajadores en negro, que no pueden salir a hacer chuchanga diaria, ¿no? Y cómo nosotros podíamos asistirle. En lo inmediato, comprando bolsones de mercadería y asistiéndoles, llevándoles a sus viviendas. Entiendo que el día sábado se hizo una entrega, el día domingo se hizo otra entrega, y hoy ya están todo esto en contacto con el equipo social, el área social que tiene Yacyretá, y hoy van a salir nuestras trabajadoras sociales en conjunto con el equipo a hacer los relevamientos. Pero claramente, si sigue la lluvia y está pronosticado lluvia, tampoco podemos tener un panorama de cómo está la situación hoy, ¿no? Porque sigue lloviendo. Ni vos ni yo somos ingenieros ni arquitectos, Ana, pero permitime esta pregunta. Digo, en el contacto directo que estás teniendo con familias, vecinos, vecinas de la localidad, porque uno conoce Ituzaingó, digo, está pegada, está al costado del agua, tiene por dónde desaguar, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Obras dentro de la localidad? Sabemos que una villa turística como Ituzaingó es una denuncia que lo han hecho varios ituzaingueños y ituzaingueñas por estos micrófonos. Me viene a la cabeza la concejal todavía en gestión, Elvi Romero,
y nuestro compañero Víctor Tirado, que en varias oportunidades han dicho que es muy ínfimo el porcentaje de familias de casas en Ituzaingó que tienen cloaca, por ejemplo, digo, teniendo, bueno, la posibilidad de gestionar con Yacyretá obras como se hicieron en otros aspectos allí al lado. ¿Pero qué faltan? ¿Obras de infraestructura en Ituzaingó para que esto no suceda? Justamente tienen que ver con eso, ¿no? Yo siempre mencionaba que solamente un 23% de todo Ituzaingó cuenta realmente con el servicio de cloacas. Contaba que faltan desagües pluviales, faltan obras de esa infraestructura que muchas veces no se ve, ¿no, Jacinto? Porque muchas veces el intendente de Ituzaingó nos pedía a nosotros una costanera, quizás como la que está en Posadas, que también la hizo Yacyretá, y yo le manifestaba que hay obras que son de primera necesidad para nuestros vecinos, claro, que no la tienen. ¿Cómo yo voy a poner una costanera que quizás es mucho más visible cuando no tenemos cloacas, cuando no tenemos desagües pluviales? Y hoy pasa esto, ¿no? Me parece que las prioridades, por lo menos para nosotros del campo nacional y popular, son las necesidades urgentes que son para el conjunto de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Buen día, doctora Ana Almirón. Mi nombre es Walter Barberán y lo saludamos desde aquí. ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo está? Pero usted sabe, Ana, que aquí a la capital y también andando por Ituzaingó, hay muchas obras, se están haciendo obras, incluso hay obras importantes en barrios alejados del casco céntrico, porque uno de los grandes déficits que tiene Ituzaingó es la energía, y caen 2 gotas y se inunda. No alcanzan, digamos, hay que tener más celeridad con las obras. Claramente, nosotros, por eso digo que son las obras de primera necesidad que tienen los vecinos de Ituzaingó, ¿no? Y que no se hicieron en desidia de años, porque hoy pareciera que el gobernador o el intendente actual de Ituzaingó se acuerdan que existe en Yacyretá. Pero digo, pasaron muchas gestiones por Yacyretá, y lamento que Ituzaingó, que es la localidad que está donde está sentado la represa, que sufrió parte de los embates de la construcción de la represa, no tenga obras esenciales, no se hayan gestionado en este tiempo obras esenciales. Nosotros por ahora hicimos una licitación de una obra que va a ser muy importante, porque justamente es incoherente que el pueblo de Ituzaingó no tenga energía o no tenga la conectividad necesaria de la energía cuando tenemos la represa al lado. Así que nosotros esa obra, que tiene más de 400 millones, ya la hicimos, la adjudicamos y estamos en el proceso administrativo de empezar a ejecutarla, ¿no? Se trabajó con la DPEC en la provincia, se trabajó en ese caso con el municipio para identificar las zonas, porque son obras de primera necesidad para nuestros vecinos. Seguramente que los desagües pluviales, la cloaca tendrán que ser las obras que sigan, ¿no? Y no una costanera que puede ser muy hermosa y muy visible, pero no hace la necesidad hoy central de los vecinos. E indudablemente también la entidad binacional Yacyretá, no solamente en la persona de ustedes, sigue aportando también a todo lo que hace el desarrollo de Ituzaingó, y eso también está prácticamente invisibilizado, porque pareciera ser que a la ENGAU, permítame el término, pareciera que todo lo hace el gobierno de la provincia, ¿no? No, sin duda. De hecho, parte de la economía de Ituzaingó se mueve con los recursos de Yacyretá. Nosotros tenemos obra muy importante que es Añacuá. Es la obra pública, y me animo a decir la obra pública más importante que se está desarrollando en la Argentina en este momento. ¿Por qué? Porque tiene financiamiento propio argentino, no como otras obras que tienen financiamiento externo. Y nosotros en esa obra tenemos alrededor de 800 obreros, bueno, entre obreros, ingenieros, administrativos, y la gran mayoría son de Ituzaingó. Eso hace generar un volumen económico importante en la localidad, ¿no? En las familias de Ituzaingó. Y después también, todas las personas que trabajan en nuestra central, en nuestra represa, viven en la localidad de Ituzaingó. Vaya si nosotros no hacemos girar la rueda económica ahí, ¿no? ¿Cómo es la actuación del municipio, el gobierno municipal de Ituzaingó ante las consecuencias del temporal? He leído y he escuchado a vecinos de algunos barrios de Ituzaingó que han solicitado asistencia y no se ha visto todavía, por lo menos por eso pregunto, maquinaria ni trabajos de asistencia a los autoevacuados. ¿Cómo es el trabajo o cómo se ve el trabajo del municipio ante las consecuencias del clima?
Mira, yo lo único que por ahora nos comentaron los vecinos es que algunas familias que sí fueron autoevacuadas y el municipio los trasladó al albergue, pero creo que hoy con estas inclemencias climáticas y bueno, ya en Nación han declarado la llegada del Niño, justamente las zonas más afectadas va a ser el norte, van a ser nuestra provincia de Corrientes, Misiones. Me parece que tenemos que volcar cada uno desde el lugar donde nos corresponde asistencia a nuestros vecinos, ¿no? Digo, más allá de las partidarios, si somos radicales, si somos peronistas, me parece que en este caso el intendente si pide colaboración a la entidad, nosotros vamos a estar asistiendo, como lo hicieron muchas familias de manera directa. Muchas familias de Ituzaingó solicitaron la asistencia de la entidad y ahí estuvimos para ayudar. Yo cuando asumí la gestión en Yacyretá dije que tendríamos que tener una entidad de puertas abiertas, una entidad que mucho tiempo parecía que le dio la espalda a la provincia de Corrientes, ni siquiera quiero circunscribirme a Ituzaingó, a la provincia de Corrientes. Y hoy nosotros decimos que hay una entidad con contenido social que tiene que mirar al desarrollo de nuestro pueblo. Y por eso las familias se animan a escribirnos de manera directa para tener asistencia. Cuando entramos en la entidad dijimos ponernos de intermediario entre el Estado, que es Yacyretá, es una parte del Estado Nacional, y volcar esos recursos en el pueblo que hoy están pasando esta situación compleja, ¿no? Sin duda que falta mucho, por eso no me quiero detener en las críticas, me parece que falta muchísimo, falta más asistencia a Yacyretá, faltan estas obras que estamos comentando, pero también reconocer el trabajo que venimos haciendo desde ya, ¿no? Por ahí se tiene la visión desde la lejanía, digo, de Yacyretá, la represa, bueno, una parte administrada por Argentina, otra parte por el hermano país Paraguay y demás. Sin embargo, no se tiene tan conocido, tan sabido este trabajo social, político también, ¿por qué no?, que realizan desde la entidad en esto de asistir, y no solo en el caso de Ituzaingó, más allá de estar ubicado en la misma localidad. Contanos un poquito el trabajo que se viene realizando, digo, con las distintas actividades, los distintos servicios que brindan desde la entidad en territorio provincial, en distintas localidades del territorio de nuestra provincia. Bueno, nosotros desde que ingresamos empezamos a abrir, vuelvo a decir, las puertas de Yacyretá, primero para que conozcan los correntinos, ¿no? Nosotros hoy hemos realizado viajes de toda la provincia y ahí te cuento algo, Jacinto, mirá, para que se entienda lo valioso que es ir, ¿no?, a Yacyretá y presenciar. Muchos chicos no habían salido de sus localidades, nunca habían compartido con su escuela un viaje, conocer la represa. Muchos chicos ni siquiera, porque nosotros le brindamos un almuerzo después de la recorrida por nuestra represa, ni siquiera tenían acceso a comer con cubiertos, a comer en un restaurante y que los puedan servir. La verdad que para nosotros esa es la gratitud. Nosotros no vinimos a hacer gestión para la dirigencia, sino para la gente, que se entiendan que las puertas están abiertas para la gente, no para la dirigencia. Pues muchas veces escucho los gritos del gobernador, del intendente, que no le abrimos las puertas. No, las puertas están abiertas para la gente de Corrientes. Corrientes en pleno, los correntinos y las correntinas tienen que saber que esa represa se hizo con nuestras manos, con las manos correntinas, y que hoy es administrado por un grupo de correntinos, ¿no? Que sí, que mucho tiempo nos quejamos que una mirada solamente hacia Misiones y que hoy, de a poco, con mucho contenido social, empieza a mirar a nuestra provincia. Sí, la verdad que Ana Almirón, conocer Yacyretá, conocer Añacuá, digamos, te puede gustar o no, digamos, lo hidráulico, la tecnología, pero, digamos, debería estar dentro de la currícula escolar esto de que las escuelas técnicas de Corrientes, por nombrar a un lugar específico, tengan esa posibilidad de conocer no solamente Yacyretá, sino, como bien vos lo decís, esa gran obra que se está realizando también y que tuvo la dirección del ingeniero Fabián Ríos, y que, a ver, si no conocemos, no podemos querer lo que no conocemos, digamos, y muchas veces los medios de comunicación no nos permiten ver esa otra provincia de Corrientes en una articulación estratégica con el gobierno nacional, ¿no? Sin duda, para nosotros que cada correntino pueda ver cómo se genera nuestra energía eléctrica, la energía que llega no solamente a Corrientes, ¿no? Sino todo el NEA, y en horas pico por el sistema interconectado que tenemos llega al sur de nuestro país, y que con esa majestuosa obra que se está realizando no solamente generamos mano de obra genuina hoy en Argentina, en el contexto tan difícil que estamos teniendo de generación de empleo,
sino que también va a generar un 12% más de la energía que Bien. consume nuestro país, ¿no? Vaya si no es importante todo esto. Ana, es imposible evitarlo. No sé si, la verdad, sinceramente desconozco, ¿no? Disculpa la ignorancia, no sé si te complico o no, pero te complicamos o no, pero bueno, ¿cómo estás viendo la situación del panorama político en términos nacionales a partir del resultado de las PASO, a partir de este invento, este engendro, este desquiciado que algunos quieren proponer como alternativa para el gobierno de nuestro país? Y bueno, y el candidato de Unión por la Patria, el candidato propio del ministro de Economía, Sergio Massa, que allí está por verse todavía si podrá dar vuelta a la taba. ¿Cómo ves la situación? Bueno, qué complejo, ¿no? Tener un candidato que hoy ya está en gestión y que está ocupándose ni nada más ni nada menos que de la economía de nuestro país, ¿no? Con Y lo llevar adelante las... Con lo Sí. complicada que está la economía, digamos, ¿no? Muy, pero también tenemos que explicarle a los ciudadanos que esa economía no es producto solamente de nuestra gestión y que la asumimos en el 2019. Nosotros tenemos que poner en contexto a la Argentina y saber cómo recibimos nuestro país, ¿no? Sin lamentarnos por cada una de las acciones, sino hacernos cargo de eso, que recibimos un país, primero con una deuda muy grande del Fondo Monetario Internacional, una deuda que no se ha contraído en todo el mundo, que encima no sabemos ni siquiera dónde se fueron los recursos, porque si vos me dirías que están en las obras pluviales de Ituzaingó, bueno, tendría otro color, ¿no? La verdad es que ni siquiera sabemos en dónde se fue la guita o se fumó. Sí, la Primero fugaron. esto. La fugaron. Exacto. Después nosotros nos encontró una pandemia terrible, también nos afectó la guerra que da en Ucrania, y ahí a mí me gusta comentar siempre que muchos dicen, ¿y qué tiene que ver una guerra que ocurre en otro continente? Y la verdad que también tiene sus efectos hacia nosotros. Yo te puedo contar que en la obra de Añacuá nosotros tenemos un retraso y una ralentización de 8 meses a un año, porque muchas partes de las turbinas se fabrican justamente en esas partes del mundo y no estamos pudiendo hacer el traslado. Entonces ahí tenemos un problema también en nuestra economía. Después tenemos la sequía tremenda que tuvimos y bueno, nos estamos haciendo cargo. La verdad es que los números de la elección nos pusieron en alerta a todos, pero más que preocuparnos tenemos que ocuparnos de mostrarle a la ciudadanía, porque a mí lo que más me llama la atención es la apatía hacia la política en general, ¿no? Nosotros con el gobierno de Mauricio Macri ya veíamos que había como un inicio de mostrar que toda la política era mala. Y hoy con este mensaje es muy peligroso, porque hay ciudadanos que aún mostrándoles que se van a cortar las jubilaciones, que se van a cortar los medicamentos que se recuperaron para nuestros abuelos, que se van a cortar muchas de las políticas sociales, siguen creyendo en Milei, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ocuparnos en mostrar algo distinto, también mostrarle con esperanza que nosotros hoy nos estamos haciendo cargo de esta economía difícil, pero que también tenemos un programa hacia adelante con el ministro de Economía actual, ¿no? Que yo la verdad es que tengo mucha esperanza de que va a ser el próximo presidente de los argentinos, y creo que tenemos que salir a hablar y convencer a cada uno de los ciudadanos de que podemos ir para adelante con muchos errores, pero nunca para atrás como propone Milei, ¿no? De recortar todo lo que se ha conquistado en los 200 años de Argentina, ¿no? Sí, también, Ana, la oposición y los medios de comunicación que son parte de la oposición, fundamentalmente los más grandotes, hablando del grupo Clarín, ponen como el grito en el cielo de cómo un ministro de Economía también va a ser candidato a presidente, cuando hay tantos ejemplos. Alguna vez lo fue Enrique Cardoso en Brasil, no sé si Macron también tenía una gestión económica en Francia, no hay nada del otro mundo en esto de que un ministro, y lo otro es que el que está en gestión es el que recibe todos los sopapos, ¿no es cierto? Es el que está arriba del ringside, por decirlo de alguna manera. Los otros son... Te corto ahí. Lo mismo podríamos decir de un gobernador que pretende reelegirse. Está en gestión y quiere volver a reelegirse. Entonces lo que tenemos que mostrar es el éxito de una gestión, ¿no? Y de cómo salimos de esta crisis en la que estamos. Y creo que se fueron tomando las medidas necesarias, que también depende de un contexto internacional que no es favorable tampoco ni siquiera para todo el mundo.
Ana, lo último te digo de mi parte por lo menos. ¿Cómo ves esto de ante este fenómeno, Milei, por ponerle un nombre, de acuerdos entre los dos grandes partidos? Estoy hablando del justicialismo y del mismo radicalismo que mira de reojo a Juntos por el Cambio, al PRO, digamos. ¿Cómo alguna vez cada tanto se actualiza, por decirlo de alguna manera, un gran acuerdo nacional, el abrazo, Balbín, Perón, por poner ejemplos concretos? ¿Está en peligro la democracia, está en peligro la patria frente a este tipo de propuestas casi sin razón? Creo que tiene muchas medidas que son impracticables, pero me asusta porque nosotros también con el gobierno de Mauricio Macri creíamos que habían derechos que eran petrificados y que no se iban a tocar, y la verdad es que se tocaron. Entonces eso sí me asusta un poco. Creo que hay una ciudadanía que tiene que comprender que para atrás no podemos volver, que hay conquistas que no se pueden perder y que tenemos que ir para adelante con errores y con las complicaciones que tenemos, ¿no? Pero para atrás no. Me parece que volver a mostrar ese mensaje, que hay jubilados que... hay personas que se pudieron jubilar gracias a las moratorias, hay personas que volvieron a recuperar sus medicamentos. Creo que hay muchas cosas que se hicieron bien y que no le estamos pudiendo visualizar y nosotros comunicar, porque creo que también hay un gran error de comunicación en eso, digo, por parte del gobierno, de no poder instalar las cosas que hacemos bien. Sí. ¿No? Estas últimas medidas que se han tomado y cómo nosotros trasladamos a cada uno de los vecinos que hoy lo único que ven es crítica. Bueno, no, estamos tomando algunas medidas que son buenas y que seguramente en el corto plazo ya se van a ver como positivas. Ojalá que las veamos antes de la elección, ¿no? Ana, te hago la misma pregunta de análisis, pero trayéndote a la provincia de Corrientes con respecto a las elecciones nacionales. ¿Qué expectativas y qué desafío hay para octubre, siendo que Corrientes siempre acompañó a los procesos nacionales en cuanto a lo electoral y en las PASO hubo ahí una pérdida de votos? ¿Qué expectativa hay para octubre? Seguramente haciendo hincapié en el aporte que hace el Estado Nacional en la provincia de Corrientes y en las provincias donde no gobierna el oficialismo nacional, ¿no? Y este discurso que hay de discriminación, cuando en realidad la nación hace un gran aporte para la subsistencia de las provincias. Creo que nos acostumbramos a que esas cosas se dan de manera natural. Nosotros lo sentimos como espacio nacional y popular así. Sentimos que esas cosas son derechos que se conquistaron por la gente y por eso quizás no comunicamos de manera fehaciente estas cosas. Nosotros estuvimos hablando hace unos días con algunos compañeros acá de Corrientes Capital de cómo encararíamos una nueva campaña, de cómo nosotros tendríamos que salir a hablar con los vecinos y las vecinas y mostrarle cada uno de los beneficios que reciben las casas de Corrientes, ¿no? En Corrientes nosotros tenemos alrededor de un 70% de los vecinos que recibe algún tipo de beneficio del gobierno nacional, ya sea en Progresar, asignación universal, asignaciones familiares también para los trabajadores, los empresarios también cuando reciben ayudas por parte del gobierno nacional. Bueno, un 70% de Corrientes recibe ese tipo de ayudas. Y pensábamos nosotros en cómo llegar a cada una de esas familias para que sean ellos mismos los que se den cuenta lo que pueden llegar a perder, ¿no? Y lo que lograron también con el gobierno nacional. Bueno, volver a recorrer cada barrio, cada casa. Siento que hay un cierto desdejo de no escuchar a la dirigencia política. Como muchos dicen, no quieren discurso de la dirigencia política. Vuelvo a decir, nos quieren hacer creer nuevamente que la política es mala, que los políticos son malos. La verdad es que no es así. Yo reafirmo que la política es el mejor lugar para nosotros, es la que resuelve los problemas cotidianos de nuestros vecinos y que hay muchas cosas para corregir, sí, también se resuelven con política. Entonces, creemos que Milei entró por concurso en la Cámara, porque habla de una casta de la cual él pertenece, ¿no? Entonces, cuando habla de los políticos son malos, la casta política, y él está sentado en una banca, la gente no se da cuenta de eso, nos quiere hacer creer que todos somos tontos, está sentado en una banca cobrando un sueldo de diputado, y no presenta un proyecto, se va cuando son las discusiones, porque por lo menos si opinás distinto, presenta algo distinto, a ver qué... lo único que propone es eliminar todo lo que tenemos, ¿no? Bueno,
Me parece que hay que salir a hablar sin miedo y con mucha esperanza, porque nosotros fuimos gobiernos que tuvimos gobiernos exitosos, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, fueron exitosos y nosotros sabemos cómo gestionar el Estado. Me parece que hay que volver con esperanza, primero hacia la militancia, que siento que tiene un cierto temor hasta de hablar, y después hacia la gente, con cierta esperanza de que podemos gobernar porque ya lo hicimos. Sí, cómo no pertenecer a la casta si hasta cobra las candidaturas, ¿no? Allí salió revelado por propios candidatos y candidatas de él cuánto tuvieron que pagar, cifras que pagaron en dólares para poder ser candidato de él en distintas provincias donde se desdoblaron las elecciones y donde ya se sucedieron. ¿Habrá pagado Lisandro Almirón acá en Corrientes para ser candidato a diputado nacional de Milei? Eso también, esos errores, esos desaciertos desde el campo de lo propio, Ana, permitime reflexionarlo con vos. Lo último, y no te quitamos más tiempo, un dirigente, por así decirlo, hoy estoy muy medido y educado, un dirigente, por así decirlo, hace 2 años entra a través de una colectora que impone, entra un concejal en la capital por el Frente de Todos, y inmediatamente la elección siguiente, 2 años después, ese mismo concejal que entró por una colectora por el Frente de Todos es candidato a diputado nacional por el espacio de Milei, por un dirigente, como decía recién a la vez, que tiene como jefe político, que fue candidato a intendente nuestro, que fue electo diputado provincial ahora y que te acompaña también allí en el directorio de Yacyretá. Qué cosas raras tiene la política también por allí, ¿no? Justo hoy pensaba, mirando un poco las noticias, ¿no? Sí. Los candidatos que tiene Milei en toda la provincia pertenecen a la casta política. Vaya contradicción interna que tiene, ¿no? Que en cada provincia tiene candidatos a diputados que pertenecen a la casta política arraigada en cada una de nuestras provincias. Yo te puedo hablar de la compañera de Sillay Balbastro de Paso de los Libres, que va candidata en segundo lugar, que es candidata a diputada también de Milei, hace 1000 años está en la política. Entonces, ¿qué creen? ¿Que son lo nuevo o que son libertarios que aparecieron de un día para otro y no tienen nada que ver con la política? Bueno, esas contradicciones que tienen, espero que la gente empiece a darse cuenta, quiero creer, y vamos a trabajar para que se den cuenta también de estas contradicciones. Un día nos dicen que van a dolarizar y otros días te dicen que no. Un día quieren barrer con todo el Congreso y otro día te dicen que van a buscar consensos. Un día dicen que le van a cortar la coparticipación y que va a ser discrecional hacia los gobernadores y otro día te dicen que no. Bueno, asusta un poco estas medidas porque vuelvo a repetirte, en el gobierno de Mauricio Macri también nosotros creíamos que teníamos conquistas que no se podían tocar y la verdad es que se tocaron y volvimos para atrás. Y estos retrocesos ya en nuestro país no pueden tener más, ¿no? Imagínate, hoy se está promoviendo en Capital Federal una marcha con reivindicación al genocidio, con reivindicación a aquellos asesinos que desde el Estado, habiendo tomado el poder por asalto, violaron, torturaron, desaparecieron, robaron niños. Bueno, hoy ese espacio político que representa a Javier Milei, con su candidata a vicepresidenta, quien la acompaña, están por concretar esta tarde una marcha reivindicando ese genocidio. Una locura. Cosas que creíamos ya, consolidadas. ¿Te Jacinto, cuando fue el 2x1, que salió la ciudadanía en pleno a reclamar eso y dieron marcha atrás? Bueno, espero que no esté tan adormecida la ciudadanía y que sean ellos los que salgan a defender estas conquistas que creemos que ya pasaron y que quedaron en parte de la historia argentina. Ana, pero el primer 24 de marzo, con Mauricio Macri en el gobierno, se reivindicaron los Falcon Verde. Hubo casi como una burla a miles y miles de militantes, de nietos, de abuelas, y no es solamente una cuestión del peronismo, de todo aquello que combatimos la dictadura para volver a la democracia. El primer 24 de marzo de Macri, el tipo hizo volvió a hacer una apología prácticamente de la dictadura militar, poniendo a desfilar Falcon Verde. Exacto. Por eso te digo, creo que después con el 2x1 hubo una ciudadanía que salió a la calle y le puso un freno a la Corte, pero tiene que salir la ciudadanía también y despertarse de estas políticas, ¿no? Me parece que reivindicar cosas que nosotros ya creíamos que ya se dan en nuestro país y que no vamos a volver,
y vemos que hoy se sigue dando. Y escuché hoy a muchos periodistas estar de acuerdo con lo que está por hacer Villarroel, ¿eh? Ah, mirá. Está bien. No solo la dirigencia política está cuestionada y está en discusión en nuestro país, ¿no? Tendríamos que hablar de la dirigencia judicial y también tendríamos que hablar del periodismo y cómo se ejerce en este bendito país y en esta provincia que no es la excepción. Sin duda que son cuentas pendientes. Cosas que el Poder Judicial sí. y la comunicación. Cosas que estaban consolidadas, que considerábamos que estaban consolidadas y de verdad no quiero robarte más tiempo porque aparte también tenemos que seguir con la agenda, pero recordar que hace unos días nada más se cumplió un año del intento de asesinato a una vicepresidenta en gestión, nada más y nada menos que a la principal líder que tienen desde el peronismo, digamos, como lo es Cristina Fernández de Kirchner. Estuvieron a punto de volarle la cabeza, transmitido en vivo y en directo por varios canales de televisión cuando llegaba en la puerta de su casa en la capital federal de este país. Un hecho aberrante por donde se lo mire, por donde se lo vea. Y eso quedó en la nada. Ahí tenés la falla del Poder Judicial que venimos reclamando hace un montón de tiempo, uno de los poderes de la democracia que nunca fue tocado, y la comunicación que se dio. Porque fíjate, cuando Clarín titula la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Así es. Esa bala era el fallo que ellos preparaban hacia Cristina. Así que me parece que nosotros ahí tenemos que volver a revisar las actuaciones de este Poder Judicial, las actuaciones de los medios de comunicación y cuánto tallaron sobre la figura de Cristina, ¿no? Sobre la figura de una líder mundial para que hoy ni siquiera pueda ser candidata, ¿no? Porque la proscribieron antes de tiempo. Pero tenemos que decir que Cristina no es candidata no porque no quiera, sino porque no le dejan, porque la proscribieron antes de tiempo. Sí, y ese intento de asesinato también creo que influyó mucho en su decisión, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que quién no tendría miedo después de apuntarle a alguien con un arma hacia su familia también, ¿no? El temor que tiene hacia la figura de su hija. Me parece que hay muchas cosas. Tallaron sobre todo lo que podían hacerle a Cristina, se lo hicieron. Desde lo judicial, desde lo personal, desde lo político hasta el intento de magnicidio. Me parece que todo lo que podían haber hecho errante. Y ahí también yo me pongo en alerta en decir cuando decíamos si la tocan a Cristina, salimos todos. Y la verdad es que siento un poco el frío de la militancia, o no sé si es el miedo, porque si hubiéramos todos salido realmente, quizás hoy la candidata sería Cristina y el resultado sería otro. Ana Almirón, muchísimas gracias por tu predisposición, por tu tiempo y tu testimonio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, le mando un abrazo enorme. Hasta un próximo contacto. Gracias, muy amable.